Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre extensiones personalizables en ITM Platform. En este caso vamos a ver el ejemplo número 3, en el que vamos a revisar condiciones para las acciones, cómo autenticarse, llamadas REST, variables de intérprete y cómo establecer la frecuencia con la que la extensión se va a ejecutar. Al tratarse de un ejemplo más completo que los anteriores, es recomendable que lean esta documentación previamente. La funcionalidad que deseamos alcanzar es sencillamente que el Project Manager de un proyecto en particular reciba un informe diario de todas aquellas tareas cuya fecha de fin haya pasado, es decir, sea anterior al día de hoy. Antes de proseguir con la forma normal en la que hemos venido haciendo estos ejemplos, vamos a ver primero la configuración, cómo sería el resultado final, puesto que lo que tenemos que hacer es ejecutar este plan cada X tiempo. Necesitamos una frecuencia de sincronización. También hemos dicho que queremos de un proyecto en particular, por lo tanto lo pondremos en la configuración para que el usuario que configure las extensiones pueda establecer cuál es el proyecto del que quiere esta información. Y por último necesitaremos el API Key de ITM Platform para hacer las consultas que necesitamos. Como es habitual, iremos al código. En este caso hay dos trozos de código. Iremos al primero de ellos, copiamos el nombre, vamos a nuestro entorno de ITM Platform y le damos a crear una nueva extensión. Solo le damos al nombre. Y le damos a crear una nueva extensión. Bien, con esto ya podríamos grabar y verificar que la configuración es como nosotros queremos, y en efecto tenemos la activación de la extensión, la frecuencia de sincronización, el ID del proyecto y el API Key. Aquí vamos a ver, por tanto, la sección de configuración primero. Vamos a colapsar las que no necesitamos, y vemos que la primera de las opciones que tenemos es la de activación, que ya conocemos bien. La segunda será la de la frecuencia de sincronización. Vamos a ver la documentación. Y aquí en las opciones preconfiguradas vemos que tenemos una frecuencia de sincronización. Esta siempre se debe de utilizar y es requerida cada vez que el trigger sea un scheduler, que es nuestro caso. Es decir, en esta ocasión no tenemos un evento que lo dispare, sino va a ser sencillamente el paso del tiempo. El sistema ya sabe que si hay una opción de configuración que se llama frecuencia de sincronización, tendrá que tomar el valor que contenga y traducirlo a minutos. Volvamos a nuestro código. Lo siguiente que pedimos es el ID del proyecto y el API Key. En este caso, sencillamente los pediremos como si fueran una cadena de texto normal, y estará disponible en el objeto confi. Bien, pues ya hemos visto la configuración, ahora vamos a ver la funcionalidad. En este caso ya sabemos que queremos que sea scheduler, por tanto no hace falta decirle ningún evento. Los eventos siempre son asíncronos, de manera que esta línea no es obligatoria. Y vemos que hay 4 acciones. Una de ellas hace login, otra recupera un proyecto en particular, la siguiente recupera las tareas de este proyecto y la siguiente envía un email. Antes de proseguir vamos a ir a la documentación a ver algunos conceptos fundamentales. El primero que queremos ver es el tipo de acción que necesitamos. En este caso queremos hacer una llamada al REST, puesto que vamos a estar llamando a la API de ITM Platform, que es REST. Vemos que la acción tiene que llamarse RESTcall y lo siguiente que tenemos es la URL, es decir, a quién queremos llamar. El siguiente atributo será la URL a la que queremos llamar. En este caso tenemos este ejemplo. El método que queremos utilizar en este caso será un get. La descripción ya sabemos que no tiene impacto, excepto informativo para quien lo lee. Y en el valor de output será el objeto que tendremos a nuestra disposición con el resultado de la llamada. Es decir, en este ejemplo estamos haciendo una llamada RESTcall a esta URL jasonplacertypical.com/todos, que podemos ir a cualquier navegador y ver qué resultado nos da. Bien, pues vemos que tenemos una lista JSON con varios objetos internos que tienen unos to-dos. Este resultado va a estar disponible a lo largo del script en el objeto to-dos. Además, podemos especificar un payload. En este caso no lo necesitamos, puesto que además es un get y no lo admite. Los payloads solo son válidos para los post-boot patch.
y el tipo de datos siempre será JSON en el caso de una REST call. Otro concepto que es interesante que conozcamos antes de proseguir serán las variables del script. Existen estas 4 variables que sencillamente lo que hacen es reemplazar la variable por el valor que quieren representar. En este caso, por ejemplo, vemos que ITM-API se reemplaza por la cadena https api.itmplatform.com. La siguiente variable que vamos a necesitar es account name, que nos va a resultar bastante útil. Esto nos permite no tener que estar tecleando cada vez dentro del script el nombre de nuestra organización en la URL. En este caso sería My Company. Así pues, podemos ver un ejemplo utilizando la URL, que sería itmapi barra account name. Esto lo reemplazará por api.itmplatform.com barra itmapi barra login. Y después vemos que tenemos aquí unos dobles corchete. Bien, pues los dobles corchetes son una plantilla. Representan una plantilla. Todo lo que haya entre ellos se interpretará. Y aquí tenemos la definición de las plantillas. Las plantillas son un estándar. Utilizan en nuestro caso handlebars o mixtas y toda expresión que esté dentro será interpretada y se reemplazará de una forma muy similar a las variables, como hemos visto antes. Con esto ya tenemos la información suficiente como para volver a nuestra extensión. Como hemos visto, la primera llamada que tenemos que hacer es la de autenticación, por tanto llamaremos al evento login invocando el host, nuestra cuenta barra login y el API key que ya está almacenado en el objeto de config porque el usuario así lo habrá configurado. Si no conocemos cuáles son los métodos que necesitamos, sencillamente tenemos que ir a la documentación de la API de ITM Platform. Y en este caso seleccionar autenticación. Y vemos que la autenticación se realiza con el método login barra API key. En este caso hemos utilizado un post, bien podría haber sido un get. Este método admite ambos. Y sabemos que el resultado lo va a dejar el login info. Y establecemos que el resultado lo deje en un objeto que se va a llamar login info y que a partir de entonces va a estar disponible para todo el resto de acciones. La segunda llamada que quiero realizar es obtener los detalles del proyecto. Para ello simplemente tengo que hacer también una REST call a ITM Platform y vamos a utilizar la versión 2, en este caso la más avanzada, del Endpoint Projects, para recuperar el proyecto de ITM Platform. Como ya tenemos almacenado en el objeto config el ID del proyecto, sencillamente puedo componer la URL de la misma manera que lo había hecho antes. En este caso sí vamos a utilizar un método post, porque queremos enviarle un payload que incluya cuáles son las columnas que queremos recuperar, que son algunas específicas. En este caso vamos a recuperar las columnas ID, nombre y equipo. Si no está familiarizado con esta terminología, veamos en la documentación de ITM Platform cómo se seleccionan determinadas propiedades a la hora de llamar a un endpoint. Aquí vemos que el payload, en este caso, lo que queremos es llamar a determinadas columnas. Por lo tanto, la sintaxis será columns, el operador in y un array o una lista con aquellas columnas que queremos recuperar. Antes de proseguir, veamos qué son estas barras invertidas que encontramos en el payload. Lo que significan es que el valor de las comillas que hay después de esta barra invertida se tiene que interpretar como unas comillas y no como el final de la cadena. Por ejemplo, aquí vemos que la cadena empieza con unas comillas y acaba con unas comillas. Sin embargo, entre medias queremos tener comillas también, para indicar que estos textos están entrecomillados. La forma de evitar que estas segundas comillas no cierren las primeras es poner una barra invertida. Volviendo a nuestro script, vemos que lo que estamos pidiendo son las columnas ID, nombre y team. El resultado de esta llamada se dejará dentro del objeto project, que estará disponible para todas las llamadas. Y además le estamos pasando un token, el token de llamada de ITM Platform. ¿De dónde viene? Viene de la autenticación. Por tanto, sabemos que las próximas llamadas que hagamos a ITM Platform tendremos que utilizar el token. La siguiente acción será sencillamente llamar a todas las tareas de este proyecto, especificando unas columnas y un filtro. Este filtro nos dirá que la fecha de final tiene que ser menor o igual a la fecha de hoy. Con objeto de hacer este payload un poco más legible y que se pueda ver bien en este ejemplo, hemos reemplazado todas las barras invertidas y comillas y lo hemos formateado como un JSON, de forma que podamos ver más claramente
que en el payload estamos pidiendo las columnas, estamos pidiendo un filtro. Estas columnas tendrán un operador in y estas son las que estamos pidiendo. Y además tendrá un filtro cuya fecha de fin será menor que la fecha de hoy, formateada como año, mes y día. El resultado se dejará en un objeto que se llama tasks y de nuevo tendremos el data type y el token que siempre tendremos que pasar cada vez que hagamos una llamada a ITM Platform. La última acción, por tanto, será enviar el email. En este caso ya no va a ser un email como en ejemplos anteriores a una dirección estática, sino que lo obtendremos del objeto project, que ya sabemos que lo tenemos disponible de aquí, de esta llamada. Y dentro de él tendremos el Team Manager y las direcciones de email de los managers. En este caso, tomaremos la primera de ellas representada por un 0. En el asunto podemos poner el nombre del proyecto y en el cuerpo utilizaremos la sintaxis que tiene Handlebars. Si quieren saber más sobre cuál es esta sintaxis y cómo pueden operar con los datos que ya disponen, vamos a la documentación y en la web de Handlebars pueden ver todas las expresiones que están a su disposición. Bien, lo siguiente será configurar la extensión. De manera que le vamos a dar una sincronización cada día, que son unos 1400 minutos. Para el ID del proyecto elegiremos este proyecto y ya sabemos que está en la URL, de manera que sencillamente podemos copiar y pegar este ID aquí. Y lo siguiente que necesitamos es el API Key, que se consigue, si no lo tienen ya, se consigue en el perfil de usuario. En este caso no tenemos ninguna generada, tenemos que crear el API Key. Es importante copiarla porque después no se puede recuperar, de forma que asegurémonos. Y la extensión estaría lista para ser activada. La extensión se ejecuta la primera vez, de manera que en este momento deberíamos recibir un email con todas las tareas cuya fecha final sea anterior al día de hoy. Vamos a comprobarlo. Y en efecto hemos recibido un email con todas las tareas cuya fecha de fin es anterior al día de hoy. En este caso tenemos todas las tareas completadas. Podríamos haber añadido un filtro que simplemente nos enviara aquellas tareas que, además de tener una fecha final anterior a la fecha de hoy, estuvieran en un estado en progreso. Y hasta aquí este ejemplo donde hemos aprendido a ponerle condiciones a las acciones, a autenticar, a hacer llamadas REST. Hemos entendido las variables del intérprete y hemos entendido cómo funciona el scheduler. En el siguiente ejemplo, veremos cómo sincronizar con otras aplicaciones.